En el tercero de los casos de uso que vamos a ver, vamos a tratar cómo Erwin nos permite comparar y resolver las diferencias entre diferentes modelos o entre modelos y bases de datos o entre diferentes bases de datos. Siempre a lo largo del trabajo que se va realizando, tanto por el lado de modelado como por el lado de la administración de la base de datos o de los desarrolladores de alguna aplicación que hacen modificaciones en las bases de datos, empieza a haber inconsistencias con el paso del tiempo, o pueden darse esas inconsistencias entre la situación de los modelos y la situación de las bases de datos, o entre diferentes modelos, o entre, por ejemplo, una base de datos en producción y otra en desarrollo. Erwin nos permite comparar y resolver las diferencias que se dan entre en estas diferentes situaciones, y de esa manera poder sincronizar lo que tenemos en cuanto a metadatos de nuestras bases de datos y las estructuras reales. Y además poder informar de esos procesos en los que hemos hecho las comparaciones, porque no solo podemos compararlos, sino también resolver esas diferencias, y por tanto hay que dejar documentado qué cambios, qué modificaciones se han realizado a lo largo del proceso. Vamos a mostrar cómo funciona el Complete Compare. Lo primero que vamos a hacer es, mediante ingeniería inversa, vamos a obtener el diagrama o el modelo, vamos a extraerlo de una base de datos. En este caso, la base de datos que vamos a elegir se llama TSQL V1. Nos conectamos a ella y se empieza a hacer la ingeniería inversa. Nos avisa de que va a inferir las claves primarias y las relaciones, y nos trae el diagrama de la base de datos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a salvarlo como TSQL V1 y vamos a simular que en este modelo se han realizado algunos cambios, pues con el trabajo de modelado, etcétera, pues se han realizado diversos cambios. Por ejemplo, nos vamos a ir a nuestra tabla de productos y vamos a incluir un par de campos que van a modificar este diagrama. Lo salvamos y luego, por otra parte, nos vamos a ir a la base de datos que es esta, y también vamos a incluir algún cambio en el diseño. Por ejemplo, pues en la tabla de categorías vamos a incluir un campo que se va a llamar área, y le vamos a poner un nvarchar de 30, por ejemplo. Ok, vamos a guardar este cambio también. Y bueno, con esto simulamos, por un lado tenemos el modelo que hemos extraído de la base de datos y cambios que se han realizado tanto en el modelo como en la base de datos. Ahora vamos a ver cómo funciona el Complete Compare, que es la herramienta con la que vamos a realizar esta comparación. El Complete Compare nos va a simular que tenemos dos paneles, uno a la izquierda y otro a la derecha, y en cada panel ponemos uno de los elementos a comparar. Por ejemplo, en el panel izquierdo me dice qué es lo que vamos a cargar en este panel para comparar, y me ofrece la posibilidad de que sea un fichero, una base de datos o un script, o
algo que tenemos en el Datamart. Vamos a cargar el fichero del modelo que tenemos de la base de datos. En el lado derecho vamos a cargar la base de datos en sí. Obviamente no vamos a cargar la base de datos. Lo que va a obtener Erwin va a sacar una instantánea de cómo está la base de datos en este mismo instante y hacer realmente una ingeniería inversa de este instante, y lo que va a comparar es un diagrama con el otro, pero al ser de este mismo instante suponemos que no hay cambios en la base de datos. Entonces cargamos, decimos que sí, que lógico y físico, decimos que es una base de datos, vamos a emplear las mismas opciones que cuando hicimos el fichero, le decimos que sí, que esta es la base de datos y este es el servidor donde está, y nos conectamos. Entonces él empieza a hacer la ingeniería inversa. Ya me ha traído por aquí las entidades, tablas, etcétera, que necesita para realizarla, aunque todavía no ha inferido ni relaciones ni índices. Bueno, seguimos para adelante. Me va a preguntar qué tipos de objetos tengo que comparar y a qué nivel, le voy a decir que a nivel de la base de datos, y voy a elegir la plantilla que por defecto me propone, que es esta de Standard Default Option Set. Podría utilizar otras plantillas diferentes o hacer mi propia selección, salvarlo como plantilla, si me interesa, o bueno, hacerlo solo para un caso, entonces no lo salvaría, o si la voy a repetir porque tengo diferentes tipos de comparaciones, pues salvar la plantilla para emplearla a continuación. Aquí me vuelve a proponer que objetos del lado izquierdo de mi modelo quiero comparar, voy a dejarlo como está, y aquí qué objetos de la base de datos. Y finalmente en Advanced Options lo que me propone son algunas posibilidades de configuración avanzada sobre el modelo de Complete Compare. Lo voy a dejar como viene por defecto y vamos a realizar la comparación. Empieza el proceso, me avisa como siempre de que va a inferir claves y relaciones. Ahora ya sí vemos, por un momentito ahí se veía que sí había traído ya las relaciones, las tablas, la información, y aquí me aparece mi sesión de Complete Compare. Lo que me está mostrando es el panel de la izquierda con lo que estaba en mi modelo de Erwin, y a la derecha lo que la instantánea que ha tomado de la base de datos en este momento. Me muestra lo que es igual dentro de estas dos tablas y las diferencias que tienen. Por ejemplo, en la tabla categorías me dice que en el modelo no hay una columna que sí hay en la base de datos, y luego en la tabla productos me dice que en el modelo hay dos columnas que no están en la base de datos, que son efectivamente las modificaciones que nosotros hemos realizado para hacer este Complete Compare. Cuando marco una de las diferencias, en el panel de abajo me da las indicaciones detalladas. Me dice, pues este campo es de tipo string, permite nulls, es un nchar de 30 y el nombre físico del modelo físico se calcula de alguna manera. En este caso no hay ninguna modificación, y yo podría ir aceptando algunas de estas características o
todas ellas. ¿Qué es lo que me muestra aquí arriba? Pues bueno, si yo utilizo la flecha hacia la izquierda, copio los ítems hacia la izquierda, o sea, copio, como dice aquí, este elemento área a la izquierda, lo pasaría del modelo, perdón, de la base de datos al modelo, y si utilizo la otra flecha, pues lo paso hacia la derecha, no tiene más, es copiar los ítems al lado derecho. Veo los logs de todavía no he tomado ninguna acción, más que simplemente empezar a comparar, ¿de acuerdo? Pero él me va dejando un log absolutamente de todo el proceso que puedo utilizar para documentar. También, bueno, ahora no hay todavía los logs de los mensajes, etc. Puedo ver, marcar, por ejemplo, diferencias que ya sé que están, que son conocidas. Por ejemplo, este modelo se llama modelo tal, podría tener, no sé, algún tipo de elemento que ya sé que es así y está bien que sea así, entonces lo marco como diferencia conocida para que no me siga saliendo permanentemente. Y aquí ya sería, aquí con el lápiz lo marcaría y con este simbolito lo que haría sería mostrar esas diferencias conocidas o dejar de mostrarlas. Luego aquí abajo, bueno, para salvar las diferencias conocidas o para abrirlas. Aquí abajo puedo cambiar la visualización de los paneles, en lugar de que me muestre los diferentes, que me muestre los iguales, o que me muestre todos los iguales y los diferentes, que me muestre los que ya están resueltos, los ítems resueltos. De momento tengo que me muestre los que no son iguales, las diferencias que hay, y que con esto me mostraría, porque aquí están las diferencias de la izquierda y de la derecha. Aquí lo que me diría es, si aquí no hay un, como es el caso ahora mismo, si en uno de los lados, el izquierdo, hay algo que no está en el derecho, muéstramelo. O sea, no solo las cosas que estén en los dos lados, pero de forma diferente, porque este campo área podría estar también en este lado, pero por ejemplo haber cambiado pues el tipo de dato que contiene, por ejemplo. Pero además tengo marcado que me muestre las que son completamente diferentes porque están a un lado pero no están al otro, para la derecha y para la izquierda, ¿de acuerdo? Y la resolución es muy sencilla. Si yo aquí decido que quiero incluir este campo área en el modelo, lo único que haré será incluirlo y ya me lo resuelve. Al resolverlo lo dejo de ver, a no ser que pinche aquí, y así me muestra con este simbolito del check también los que ya he resuelto, que en este caso son estos. Bien, lo que hará será añadir al gráfico, al modelo, el campo área. En estos casos es al revés, lo que va a hacer es añadir del modelo a la base de datos. Y bueno, pues damos al otro botón y lo añadimos. Fijaros que de aquí yo podría sacar un alter table, el código, para realizar ese cambio directamente en la base de datos. Si lo genero desde aquí, también me vale. Ya lo ha generado. Vamos a ir a la base de datos y lo comprobamos. ¿De acuerdo? Vamos a decir OK. Hemos creado una tabla de productos, un campo peso. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Vale? Permite nulls, es un char de 18, etc. OK. Así de sencillo. O también podríamos hacer lo siguiente, y es aquí, en lugar de hacer
bueno, lo añado, pero en lugar de ejecutar el script, ahora me aparecen las dos modificaciones, pues simplemente puedo copiar o enviar este script al administrador de la base de datos o la persona que esté trabajando con él, y él directamente que lo ejecute. Sí. ¿Vale? Me dice que está... Y él ejecutaría los cambios, no los generaría directamente desde Erwin, sino que yo le proporcionaría el script con todas las modificaciones y él los haría. Aquí ha incluido el campo tamaño en productos. Pues tenía por aquí productos. Sí. Vamos a... No, vamos a... Sí, productos. Vamos a volverlo a abrir. Vale, ya tenemos el campo tamaño también. Las dos opciones son válidas. A veces, por una cuestión de procedimientos, pues se considera que es mejor hacer siempre las modificaciones desde la herramienta de modelado, desde Erwin, y en otros casos se considera que no se debe hacer directamente, sino que se copia o se genera el script, se imprime, se manda a... Bueno, se copia y se pega o se salva tal cual, y se entrega al administrador de la base de datos para que lo implemente. Bien, en este caso ya hemos realizado nuestra sesión de comparación y hemos sincronizado nuestro modelo de datos con nuestra base de datos. Hemos sincronizado los cambios. Vamos a terminar, cerramos, vamos a salvar, porque tenemos que salvar esos cambios. Y con esto tendríamos nuestra sesión de Complete Compare realizada. En cuanto a los informes, la propia sesión de Complete Compare tiene su forma de crear informes sobre la propia sesión, que bien van a un navegador, a Excel o a un documento de texto, pero me quería parar en otro sistema o en otra herramienta más que se ha incluido en las últimas versiones creo que fue en la 9.5, que se incluyó la herramienta del Report Designer, que es una herramienta para documentar nuestros modelos. Vamos a abrir el modelo que acabamos de trabajar y es una herramienta para documentar nuestros modelos, muy fácil y muy cómoda de utilizar, y que sin embargo nos proporciona una parte fundamental de las funciones que tiene el hacer modelado, que es el poder informar de las modificaciones, los cambios, la situación en que está ahora mismo las bases de datos, etc. La forma de funcionar del Report Designer es muy sencillita. Vamos a hacer un informe muy sencillo. Bueno, lo está haciendo sobre el modelo que tenemos abierto ahora mismo y nada, simplemente vamos a irnos, tenemos absolutamente todo, los tipos de datos, dominios, los estándares. Dentro de la parte de SQL pues tenemos todo lo que tiene que ver con la base de datos, pero lo que vamos a hacer va a ser muy sencillito. Nos hemos ido a la parte de las tablas y nada, vamos a coger de las tablas simplemente una propiedad que va a ser el nombre físico, ¿vale? Y luego de las columnas podríamos ver las relaciones, etcétera. Hay algún ejemplo que hemos hecho en otras ocasiones complejo y más elaborado, pero simplemente es para ver lo fácil que es esto. Y vamos a coger de las columnas un par de propiedades que van a ser el tipo de dato y el nombre físico.
¿Vale? Bueno, con eso yo creo que nos vale para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Le damos OK y en este lado me ha dejado, bueno, lo que hemos elegido. Vamos a ejecutar el informe y vemos que tenemos nuestras 3 columnas. Podemos ir agrupando, por ejemplo, por tablas y dejar solamente, pues aquí en agrupado, pues cada una de las tablas y su nombre y su tipo. ¿De acuerdo? Y sobre esto, que es un informe muy sencillito, podríamos ir creando en este template, en esta plantilla, nuevos informes para tenerlos guardados, irlos ejecutando, etcétera, etcétera. Podríamos exportarlos, imprimirlos, llevarlos a PDF, llevarlos a Excel, HTML. Por ejemplo, si ahora queremos ver este informe en HTML, bueno, podríamos meter cabeceras, pies de página, bueno, todo lo que nos hace falta, pero no nos vamos a complicar, estamos en una situación muy simplemente de mostrarlo. Nos va a proporcionar 2 visiones, una tabular y otra jerárquica. En la jerárquica pues lo utiliza esto que hemos hecho de agrupar por el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el informe. En tabular simplemente está el nombre de la tabla y si me voy a detalles, pues bajo a esa tabla en concreto, pues en este caso Customers y los datos que me he traído. ¿De acuerdo? Pues Order Details, la que fuera. Estos informes obviamente se pueden guardar, personalizar, cambiar logotipos, etcétera, etcétera. Pero es una de las herramientas muy potentes que tiene Erwin para crear la documentación sobre nuestras bases de datos y nuestros modelos.